Ahora sí. Entonces, nada, muchas gracias a todos por su puntualidad. Estamos muy felices de tenerlos a cada uno de ustedes aquí y en esta ocasión muy emocionados de que nos acompañe Antonio Bustamante. Para que ustedes sepan un poquito desde dónde viene Antonio. Antonio ha tenido, y Antonio después te pido que me corrijas, pero ha tenido 2 exits en startups tecnológicas y actualmente con Silo ya está en una serie, está muy avanzado. Entonces lo que va a hablar ahora de cómo realmente hacer un producto que se desarrolle en base al feedback de clientes, que es algo que sentimos en este preciso momento es fundamental para cada uno de ustedes. Entonces, Antonio tiene demasiada experiencia donde viene, o sea, y no lo ha hecho una, sino varias veces. Entonces, por favor, y además, él mismo es un ingeniero en sistemas, entonces él tiene mucho conocimiento de cómo realmente desarrollar el producto de la mejor manera posible. Además que en el transcurso de su historia, no es que siempre lo ha hecho de la misma manera. Justamente hoy día está posiblemente en la mejor iteración de cómo hacerlo mejor y un poquito es eso lo que va a compartirles cuando hablemos de mejores prácticas para hacer un Customer Driven Product. Dicho eso, quiero que muy brevemente, en un minuto cada uno de ustedes, le pueda contar a Antonio de qué está su startup para que pueda estar en contexto. Entonces, ahí le voy a dar primero la palabra a Benjamín de Publifier. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí. Yo soy Benjamín de Pulifar, soy el CTO y pues nosotros somos una solución tecnológica, plataforma web para agencias y marcas que quieran manejar sus campañas publicitarias de influencer marketing. Bueno, actualmente ya tenemos un producto que está en el mercado, o sea, lo estamos ya comercializando. Ya estamos manejando un portafolio, bueno, tenemos más o menos unos 5.000 influencers registrados en la plataforma, de los cuales más o menos 500 ya están de forma activa participando en las campañas publicitarias. Y hemos lanzado ya, bueno, este mes, el mes que pasó, tuvimos un promedio de más o menos 35 campañas activas. Buenísimo. Muchas gracias, Benjamín. Ahora quiero darle la palabra a Luciano de Guava. Hola Antonio, buen día a todos, ¿cómo están? Soy Luciano, CTO de Guava, hoy en día desarrollando el producto prácticamente solo ya hace un tiempo. Acabamos de lanzar nuestro MVP, nosotros somos un one-click checkout y headless checkout para e-commerce. Nos integramos con las principales tiendas desarrollando plugins para WooCommerce, Shopify, etc. Y ofrecemos soluciones por encima de eso como upsales, suscripciones, antifraude, etc. Creo que hoy lanzamos el MVP hace poco, tenemos los primeros 10 clientes activándose. Creo que uno de los principales desafíos que tenemos en este momento es cómo lograr la confianza tanto de los merchants como de los shoppers que pasan por nuestro checkout para procesar el pago y procesar las órdenes. Gracias. Genial, muchísimas gracias, Luciano. Ahora quiero darle la palabra a Nicolás Gunter de Comi. Hola, hola, ¿qué tal, Antonio? Encantado de estar acá. Yo soy CTO y co-founder de Comi. Comi es una plataforma que conecta publicadores con marcas de e-commerce a través de la generación de contenido de alta conversión. Utilizamos herramientas basadas en inteligencia artificial y analítica de datos para poder crear este contenido lo más eficiente posible. En este momento estamos haciendo varias pruebas acá en Chile con publicadores de acá y nada, abriendo mercado también en Brasil y México. Así que nada, encantado de poder llevarnos buenos tips de esta reunión. Genial. Bien, ahora quiero dar la palabra a Andrés Ron de Exponential. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buen día. Yo soy CTO aquí en Exponential. Tenemos un producto al que llamamos X-Monitoring, destinado para ofrecer la posibilidad de monitoreo a empresas integradoras de tecnología para monitoreo de equipos críticos en parques instalados multimarca. Nuestra herramienta es una herramienta enfocada en el IoT y que integra 3 partes fundamentales, que es hardware,
telecomunicaciones y la plataforma per se en tema de base de datos y todos los algoritmos para presentación hacia los usuarios finales. Bueno, y también muy ansioso y emocionado de esta sesión. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Y último, pero no menos importante, Lorena Grundy de VoxUp. Muchas gracias. Hola Andrés, mucho gusto. Nosotros somos VoxUp. Somos una fintech B2B. Tenemos una solución que hemos desarrollado para integrarnos directamente con los bancos y brindarles herramientas que les permiten hacer analítica de datos transaccionales basados en BI. Y también ayudamos a mejorar la experiencia del usuario con funcionalidades digitales de finanzas personales. Estamos actualmente trabajando con 4 bancos en Paraguay y estamos haciendo pruebas piloto con un banco en Bolivia y un banco en Mauritius. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, ese es, Antonio, un poquito el vistazo rápido. Yo sé que tú ya has visto un poquito más en detalle en función de las conversaciones que tuvimos y los perfiles de ellos. Entonces, por favor, el escenario es todo tuyo y cualquier cosita estamos aquí. Perfecto. Muchas gracias. No, y la verdad es que le comentaba a Leonardo que me parece que el cohort de ustedes están trabajando en cosas tan interesantes. Solo bueno, Leonardo ha hecho un muy buen trabajo presentándome, pero solo un poco para mencionarles cómo mi experiencia creo que puede ser relevante para esta presentación. Llevo unos 10 años más o menos en Estados Unidos y prácticamente los 10 años ha sido creando empresas. Fue siempre lo que me fascinó, fue crear productos, ¿no? Y en los últimos años, bueno, como mencionaba Leonardo, he creado un par de empresas que han tenido exits. Antes de mi actual empresa creé Kite. Kite era un asistente de inteligencia artificial para programadores. Hoy en día ustedes seguro que han visto productos similares como GitHub Copilot y demás. Y más recientemente, en los últimos 6 años, he construido Silo. Y Silo es un producto que fue extremadamente difícil de construir. Bastante del aprendizaje que les voy a mostrar hoy vino sobre todo de construir Silo, construir la empresa, el producto. Yo soy ingeniero de software, pero al final como fundador parte del trabajo es también construir la organización que soporta el desarrollo del producto, no solamente el producto. Y Silo es un marketplace y un ERP para empresas de comida, desde granjas hasta distribuidores hasta shippers. El objetivo básicamente fue crear un sistema operativo completo para que cualquier empresa de comida, tanto sea creación o distribución o creación de valor añadido, pueda gestionar todo su negocio en nuestra plataforma. Pedidos, inventario, y finalmente convertimos todo eso también en un marketplace y en un sistema de infraestructura bancaria. Entonces nos convertimos también en una empresa fintech, desarrollamos infraestructura bancaria para grandes granjas y distribuidores de comida, entonces todo lo que es servicio bancario, transferencias, pagos rápidos, créditos y todo conectado a un sistema de contabilidad que nosotros desarrollamos. Entonces, el objetivo siempre fue crear por así decirlo, una solución completa y convertir eso en un marketplace. Entonces, actualmente Silo es también un marketplace que conecta a diferentes partes del supply chain los unos con los otros. Actualmente Silo son aproximadamente 100 empleados. Levantaron serie C en diciembre, no lo hemos anunciado todavía. Y nada, quería comentarles un poco sobre lo que he aprendido en los últimos 10 años. Un montón de lo que estoy haciendo actualmente también me ha ayudado a aprender partes de este proceso que quizás no eran tan intuitivas desde el principio y que eran más conectadas a cómo la propuesta de valor puede estar conectada con el cliente, con el desarrollo del producto. Algunos de estos aprendizajes son más early stage,
otros son más, me han servido incluso en serie C, serie D, así que con un poco de suerte les puede servir a ustedes, y he intentado también adaptarlo a los perfiles que he visto de las empresas que están creando ustedes. Muchas de ellas son two-sided marketplace, a veces multiple-sided marketplace, SaaS y demás. Entonces voy a compartir mi pantalla. A ver. Vale, perfecto. Avísenme si no ven mi pantalla, pero debería de verse bien. Sí, se ve bien. Perfecto. Realmente, a medida que he ido aprendiendo en los últimos años, me he dado cuenta de que nuestra industria, y cuando me refiero a nuestra industria, esta industria colectiva de crear productos y crear empresas que soportan esos productos, tenemos un montón de vocabulario, tenemos muchísimo vocabulario, somos una burbuja de gente con un vocabulario muy que yo creo que a veces nos podemos un poco entusiasmar demasiado con nuestro propio proceso, con nuestro propio vocabulario. Y a medida que han pasado los años me he dado cuenta de que nada de eso importa. Realmente lo único que importa es si el producto que ustedes están creando tiene utilidad y si hay alguien que puede estar dispuesto a pagar por ello. Y les puedo asegurar que me he dado de golpe contra las paredes muchas veces pensando que estábamos llegando a un nivel de éxito determinado por nuestro éxito a la hora de hacer fundraising o nuestro éxito a la hora de tener un artículo en TechCrunch. Con el paso del tiempo creo que es muy importante diferenciar lo que yo llamo proxy success, que es todo lo que es como un éxito mediano, un éxito que es fácil de obtener, y la diferencia entre eso y el éxito completo. El éxito completo es realmente crear algo que la gente esté dispuesta a pagar por ello. Entonces, realmente el objetivo es crear un producto por el que el cliente pagará. La lógica diría que, bueno, que el valor ofrecido por el producto tiene que ser mayor o igual al coste. Y eso es cierto, y se puede lograr cierto éxito haciendo esto. La realidad es que hoy en día vivimos en un mercado donde el nivel de acceso a capital, el nivel de acceso a tecnología es tan bajo, lo cual es bueno, porque significa que creamos más opcionalidad, creamos más oportunidad para que fundadores como todos nosotros podamos crear nuevas empresas. Eso significa que ya no es suficiente con simplemente ofrecer un valor que sea igual al coste del usuario o un poco mayor. Tiene que ser, y esto lo he aprendido de forma difícil, el valor que ustedes ofrecen con su empresa, con su producto, tiene que ser tan alto que sería ridículo para el cliente decir que no. No basta con ofrecer algo que se asemeja a lo que sus clientes llevan haciendo desde hace 20, 30 años. Sobre todo ustedes que en general están trabajando en verticales bastante especializadas, tanto si son marketplace como si es sector bancario, hardware, creación de contenidos. Todas esas industrias llevan haciendo sus procesos de negocio y la forma en la que hacen sus cosas desde hace 30, 40, 50 años. Es muy posible que muchos de ustedes cuando lleguen a cierto nivel se van a dar de bruces contra redes ya establecidas, gente que lleva ganando dinero de una forma muy particular desde hace 30, 40, 50 años y que se beneficia de sistemas opacos, de marketplaces opacos. Entonces, es muy importante que el nivel que ustedes se pongan internamente para ustedes, para su equipo, no sea simplemente el decir, bueno, podemos crear un valor que sea un poquito mayor al coste. Tiene que ser una propuesta de valor muy bien hecha para que el cliente diga, no, es que claramente no me importa romper algo que llevamos haciendo así desde hace 30, 40 años. Tiene que ser algo que merezca la pena, y ese merece la pena
es algo que sea de un valor extremadamente alto. Esto es algo que aprendí a base yo soy ingeniero, llevo trabajando en producto y en ingeniería desde hace años. Y para mí uno de los aprendizajes más difíciles, sobre todo trabajando en empresas muy técnicas, fue que la propuesta de valor temprana tiene muchísimo valor a la hora de desarrollo. Es importante hacer experimentos con el value proposition de la empresa, incluso cuando ustedes ya estén pasado seed stage, pasado serie A, pasado serie B. Conozco empresas de 200, 300 personas que cuando llegan a cierto product market fit o lo que ellos creen que es product market fit, se quedan bloqueados, y es importante que ustedes internamente establezcan una cultura de experimentación y de innovación. Y eso es lo único que a ustedes les diferencia de una empresa grande. Al final, cuando creamos una startup, la ventaja de una startup es que se puede mover muy rápido. Una de las formas más rápidas de probar una propuesta de valor es crear un one-pager o una propuesta de valor con el gasto mínimo de desarrollo solo para probar tracción con los usuarios. Eso es algo que incluso cuando ustedes crean que han llegado a Product Market Fit, es muy interesante para probar también features. Estoy seguro de que han visto muchas empresas compartir sus roadmaps de forma pública con sus usuarios para que los usuarios voten, para que los usuarios muestren su opinión. Este es un ejemplo de algo parecido. No tiene que ser todo una campaña de publicidad con marketing. Al fin y al cabo, mostrar tu roadmap interno con cierto, puliéndolo un poco a los usuarios, es una forma de hacer marketing y es una forma de hacer investigación de mercado muy rápida. Al final lo que ustedes quieren es varias cosas. Uno, que tengan una base de usuarios de la que pueden extraer gente interesada con la que hacer user interviews, con la que probar nuevas ideas. Y la otra es un porcentaje de esos usuarios van a ser sus believers, por así decirlo. Yo en cada empresa que he creado, de todos los usuarios que hemos tenido o en waitlists o en nuestro propio user base, el 5% de esos usuarios vale muchísimo más que el resto, no por el revenue que ellos generen, sino por el valor a la hora de dar feedback, de involucrarse en el proceso de desarrollo. Es difícil encontrarlos, pero existen. Son usuarios que son tech forward, que son tech savvy, que creen en lo que ustedes, en la visión que ustedes les están contando y que pueden ser extremadamente útiles a la hora de hacer investigación de mercado, probar nuevas ideas y dar con un product market fit muy sólido. Este es un ejemplo de algo en lo que llevo trabajando años, que es la creación de sistemas complejos. Y de hecho muchos de ustedes se van a enfrentar contra gente usando sistemas antiguos, procesos antiguos. Como comentaba antes, no es suficiente con ofrecer una solución, por así decirlo, dada por hecho. La mayor parte de problemas en los que llevo trabajando desde hace años son gente que está usando sistemas antiguos, difíciles de usar. La gente gestionando estas empresas no tiene visibilidad en sus operaciones, costes o beneficios. Y muchos de ustedes están trabajando en variaciones de esto, tanto si es no tener suficiente visibilidad en transacciones financieras o no tener suficiente visibilidad a la hora de ver cuál es el porcentaje de gente que está perdiendo el revenue perdido por abandonar carts, o si es, por ejemplo, gestión de contenidos y la intermediación entre publicidad y contenidos. Siempre va a haber un problema de falta de visibilidad. La mayor parte de los sistemas creados en los últimos 30, 40 años no ofrecen realmente una visibilidad. Son sistemas extremadamente opacos y algo que les une a todos ustedes es que están creando sistemas con un poco más de transparencia y con más facilidad de uso. La realidad es que cuando yo empecé a hacer propuestas de valor hace años, me limitaba a pensar en features. Y muchos de ustedes, sobre todo los más técnicos,
van a cometer el mismo error que yo cometí, que es concentrarnos en los features. Y esto es muy clásico, sobre todo en sistemas complejos. Muchos de ustedes ya tienen usuarios, esos usuarios tienen opiniones, van a venir y van a decir, no, yo quiero esta pantalla donde puedo ver esto, esta pantalla donde puedo ver lo otro, quiero 2 botones más. La dificultad a la hora de observar un problema y generar soluciones es que ustedes no solamente tienen que hacer una traducción directa de todo lo que les dicen los usuarios, sino que tienen que empezar a un poco destilar qué es lo que el usuario les está diciendo y convertirlo en algo realmente útil. En este ejemplo, esto es un ejemplo real de cómo nuestro equipo de producto y ventas hacía propuestas y cómo fuimos mejorándolas, ¿no? Al principio, las llamadas que teníamos con nuestros clientes, tanto potenciales como existentes, era decirles, miren, tenemos un sistema donde tienen una pantalla, donde pueden ver todos sus pedidos. Al final, ustedes se van a enfrentar con la típica pregunta de, bueno, ¿y en qué se diferencia su pantalla de pedidos con la mía, o con la de Oracle, o con SAP, o con cualquiera de sus competidores? Esto es lo que yo llamaría, en inglés lo llamamos the battle of the features. Es decir, hay 2 formas de hacer propuestas de valor en marketing. Una es propuesta de valor por commodity, o sea, hacer un commoditization, y la otra es value. Esto es un commodity. Al final el usuario no va a poder diferenciar cuál es el valor añadido de lo que ustedes están haciendo. Va a pensar siempre en que el producto de ustedes va a ser como una mezcla de pantallas que se conectan. Luego fuimos evolucionando un poco la propuesta de valor y recuerdo que fue un proceso bastante arduo cambiar. Yo tenía un equipo de product managers, de unos 5 o 6 product managers, donde poco a poco les fuimos diciendo, vayan pensando en los beneficios a largo plazo para el usuario. Piénsenlo, pónganse realmente en el papel del usuario pensando en su bottom line. Al final el usuario le importa mucho más si sus ingresos a final de año son mayores que sus costes, que si hay 2 o 3 botones. Entonces poco a poco fuimos diciendo, bueno, nuestro sistema es más fácil de usar, y puede ver costes y beneficios en tiempo real. Y de nuevo, ustedes se van a enfrentar mucho a lo que se llama el inertia, el momentum de usuarios que llevan usando sistemas antiguos. Para mí, la última versión, que fue la que nos ayudó a escalar la empresa, a hacer propuestas de valor, fue un poco lo que les mencioné al principio. Al final, lo que importa no es solamente que el producto ofrezca un valor mayor o igual al coste, sino que el producto ofrezca un valor que sea tan ridículo que el usuario jamás podría decir que no. Y suena rimbombante y suena a veces un poco demasiado idealista, pero es la realidad. La realidad es que muchos de nosotros tenemos competencia, vivimos en mercados saturados, el nivel para crear nuevas empresas es el más bajo que ha habido en toda la historia, lo cual es muy buena noticia, pero significa también que el nivel tiene que ser más alto. Este es un ejemplo real del pitch que empezamos a hacer a clientes hace unos meses, donde básicamente les decíamos, miren, con nuestro sistema le damos una visión en tiempo real de todo su negocio. Obviamente esto está bastante digerido y bastante resumido. Y además le garantizamos un aumento en su revenue del 20%. Yo creo que esa fue la clave donde los usuarios empezaron a ver nuestro producto no solo como la suma de diferentes features, la suma de diferentes partes, pero como un valor mucho más añadido. Y realmente al final es eso. Si la suma de todos los features es mayor en sentido de un valor mayor para el usuario y el usuario lo percibe como tal, entonces ustedes van a ganar. Buenísimo. Antes de avanzar, ahí Ronnie tiene una pregunta. Gracias. Hola Antonio, mucho gusto y gracias por este tiempo. Una pregunta, porque está súper interesante lo que nos acabas de exponer. ¿Ese número del 20% es un número real? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo llegaste a determinar que es 20 y no 18 o no 32? Porque me parece que está, como tú correctamente dices, muy digerido, muy fácil de explicar, llama Sí. muchísimo la atención. De hecho, el número era más alto.
de media con nuestro sistema, nuestros usuarios incrementaban su revenue un 31-32% de forma anual. Nos tomó tiempo llegar a esto. Esto es muy difícil crearlo, simplemente inventárselo. Y es peligroso, además. Y de hecho, lo que yo apoyaría es que antes de crear algo así, vean muy bien cuál es el beneficio que ustedes generan a sus usuarios. La forma en la que nosotros lo hicimos fue, antes de evidentemente crear, atrevernos a decir algo así, observamos muy bien cuál era el efecto de nuestro software en nuestros usuarios. Y eso es algo que no lo hicimos al principio y fue un fallo bastante importante. Al principio pensábamos en el valor y la utilidad de nuestro software de forma espontánea. Es decir, nosotros estábamos creando un sistema de gestión de negocio que competía un poco con sistemas que tenían ya pues 20, 30, 40 años. Y para nosotros el valor inmediato, ¿no? Es que es más fácil de usar, visiblemente en ese momento es claramente diferente a el resto de sistemas y como todos en el equipo éramos bastante técnicos, desde el punto de vista técnico decíamos, no, es que claramente nuestro producto es el mejor del mercado porque es moderno, porque es cloud, porque se puede usar en web, no requiere hacer ningún tipo de Citrix, ni remote, ni utiliza bases de datos antiguas, pero la realidad es que el usuario, sí, bueno, puede que fácil de usar es muy importante y el UX, ustedes todos me imagino que han visto a estas alturas que es extremadamente importante, pero lo que realmente le importaba al usuario era, bueno, ¿qué efecto tiene esto en mi negocio? Y esto les va a pasar a todos ustedes, especialmente a aquellos que están ofreciendo productos y servicios muy conectados a la parte de revenue de sus clientes. Ustedes van a ser juzgados por el resultado final. Al final de cuando se termina la renovación del contrato o del acuerdo que tienen ustedes con sus clientes, ellos van a hacer una evaluación y es importante que haya buen UX, es importante que sea muy fácil de usar, pero también es muy importante que los resultados hablen por sí solos. Después de un año aproximadamente observamos que efectivamente el revenue se incrementaba bastante en nuestros usuarios porque podían ir mucho más rápido, porque también ofrecíamos cash flow management a través de la infraestructura financiera que creamos. Entonces empezamos a diseñar una propuesta de valor que tenía sentido. Al final, este tipo de propuesta de valor es un compromiso muy grande. Por eso lo digo que no se puede hacer de forma ligera, se tiene que hacer bien fundamentada, se tiene que hacer además como un compromiso, es un contrato además, incluso de forma cultural para ustedes internamente en la empresa. Todo empleado en su equipo tiene que entender que esto es un compromiso que ustedes tienen con sus clientes, pero si se puede lograr, genera un éxito fantástico porque ustedes están alineando su éxito al de sus clientes. Y esa es la clave. Uno puede diferenciar empresas entre Value Extractor y Value Addition. Y esta es el claro ejemplo de Value Addition, donde ustedes solamente cobran si su cliente cobra, por así decirlo. Evidentemente hay variaciones de esto, no tiene por qué ser exactamente con revenue. Nuestro producto, por ejemplo, una parte de nuestro negocio se dedicaba solamente al tema de infraestructura financiera y créditos, por ejemplo, y parte de lo que nosotros les vendíamos con nuestros créditos era una mejor gestión del cash flow y nuestra promesa de que con nuestro sistema de cash flow management podían incluso ganar más dinero porque tenían más available cash. Y también llegamos a crear propuestas de valor que se asemejaban más al ahorro de costes. Entonces no tiene por qué ser exactamente revenue. Revenue evidentemente es muy impactante, pero se puede hacer también con costes, se puede hacer también... lo importante es que ustedes encuentren una métrica que le importe muchísimo desde el punto de vista de negocio a su cliente. Pero sí, para responder tu pregunta, es un número real. Evidentemente he resumido la propuesta, el script, por así decirlo, en una frase, pero sí, es un número real.
Una pequeña pregunta, no sé si lo va a hacer más adelante, pero dices observamos con el cliente. Y cuando dices observamos, ¿qué pruebas estabas corriendo? ¿Qué tipo de pruebas? ¿Entrevista en profundidad? O sea, más como el detalle, pero no sé si lo vas a decir. Sí, lo comentaré un poco más adelante, pero hay dos formas de hacer observación. Una es evidentemente entrevistas de usuario, y estoy seguro que todos ustedes lo han hecho. Es la forma más sencilla de conseguir datos. Este tipo de observación es un poquito más técnica. Es observación donde si ustedes están creando un sistema crítico o un sistema conectado a una métrica del cliente, es importante que ustedes tengan analíticas para evaluar esas métricas desde un punto de vista totalmente objetivo. Creo que al principio, cuando uno no tiene la sofisticación, el análisis, porque bueno, están empezando una empresa, es muy fácil tender a crear conclusiones más como cualitativas, es decir, es fácil de usar, todos ustedes me imagino que para hacer pitch decks han utilizado todos los adjetivos posibles, yo también lo he hecho. La realidad es que el usuario se va a sentir mucho más interesado por algo que es objetivo, y no hay nada más objetivo que los números. Entonces hay varias formas de hacerlo, pero con clientes actuales de ustedes deberían de estar midiendo no solamente clics. Es muy fácil conectar a Mixpanel o cualquier otro sistema de analíticas y entender cuáles son los flujos más comunes del usuario. Eso está muy bien. Yo recomendaría que midan claramente de sus actuales clientes qué es lo que va a mover o no la aguja a la hora de renovar el contrato el año que viene. Es decir, ¿qué le va a importar al cliente? Al cliente le va a importar si sus ingresos aumentaron, si sus costos bajaron. Midan todo eso si pueden. Y si no lo tienen como parte del flujo de su app, pregúntenles directamente al cliente. Yo he tenido conversaciones, sobre todo al principio, cuando todavía no podíamos medir directamente el revenue de nuestros usuarios. Yo les he pedido sus extractos. Directamente les he dicho, miren, nosotros ahora mismo nuestro objetivo es que nuestro producto aumente sus ingresos. ¿Qué tal van sus ingresos hasta ahora? Sentémonos juntos y veamos a ver cuáles son sus proyecciones para el resto del año. Lo importante es que siempre tienen que alinear ese éxito, esa intención de ustedes de ver esos datos con el éxito del cliente. Buenísimo, mil gracias. Entonces, bueno, hasta ahora hemos hablado un poco de propuesta de valor. Yo, para serles sinceros, como les comentaba, soy ingeniero de software y soy diseñador. No era muy bueno en marketing ni en propuestas de valor hasta que me tocó serlo. Si ustedes aprenden a tanto construir un producto como vender un producto, van a ser imparables. Y para mí eso fue la clave. Es decir, un producto fantástico puede pasar totalmente desapercibido sin una propuesta de valor muy bien hecha. Cuando ustedes vayan construyendo su equipo y tengan product managers, es importante que si tienen product managers muy técnicos, que también esos product managers aprendan a crear propuestas de valor que estén alineadas con el éxito del usuario y que no sean solamente, miren, tenemos este nuevo feature. Este feature es una pantalla donde pueden ver en el ejemplo, por ejemplo, de Marketplace, donde pueden ver todos sus pedidos o todas sus campañas. Lo primero que el cliente va a decir es, perfecto, pero ¿por qué? ¿Por qué esto es importante? Y ustedes también deberían de hacerse esa pregunta. Hablando un poco más de desarrollo. Imaginando que, por ejemplo, voy a intentar utilizar ejemplos. En equipos especialmente pequeños, con uno o varios ingenieros, quizás un diseñador o dos diseñadores, los fundadores que son ustedes, se van a encontrar muchas veces en situaciones donde piensan que están desarrollando de forma ágil, pero realmente no lo están haciendo. Hemos hablado de observación, hemos hablado de establecer cuál es el problema que sus usuarios se están encontrando y hemos estado hablando de investigación. La propuesta de solución y desarrollo es lo primero que tendrían que probar. Yo he visto un montonazo de empresas que lo primero que ellos hacen, nada más establecer una propuesta de solución,
es empezar a desarrollar algo sin probarlo. Y realmente la mayor conclusión que yo les puedo ofrecer es que se van a ahorrar muchísimo tiempo, dinero y frustración si intentan demostrar en cada fase del ciclo de producto con el usuario si esto merece la pena o no. Siempre tendrían que tener la pregunta a nivel de equipo, con su equipo, la pregunta existencial de ¿esto merece la pena o no? ¿Deberíamos de construir esto? ¿El usuario le va a importar? ¿Esto va a generar ingresos? ¿Sí o no? Sobre todo, requiere de un concepto un poco abstracto que es ponerse en la posición del usuario. Construir una empresa es extremadamente difícil y construir un producto es incluso más difícil. Ustedes se van a ver muchas veces en situaciones donde la dinámica de su equipo, el vocabulario que utilizan, las herramientas que utilizan, les tienen un poco en una burbuja de pensamiento donde están pensando en el roadmap que han creado, están pensando en el usuario, al final utilizando ese feature del que llevan hablando desde hace semanas. Es importante de vez en cuando tomar un paso hacia atrás y preguntar si realmente merece la pena. La mejor forma de hacer esto es hablar con el usuario en cada fase. Antes les comentaba el porcentaje de usuarios que se convierten en believers. Yo soy muy aficionado de básicamente seleccionar un porcentaje de mis usuarios y crear un beta club, como lo llamamos, o como yo lo empecé a llamar en mi empresa, que es un porcentaje de usuarios que siempre están un poco a la avanzadilla del resto de usuarios con nuevos features, que tienen acceso incluso a diseños, les enseñamos Figma, les enseñamos prototipos. Es importante ir validando cada paso y ahora les mencionaré esto cómo se aplica a ejemplos bastante específicos. Uno de los problemas que yo he visto es que, especialmente en productos complejos, tendemos a crear un ágil falso, es decir, el product manager o quizás el fundador es el que hace la observación y establecer el problema y la investigación, pero luego diseño coge los stories y los convierte en un diseño y luego el ingeniero traduce esos stories en código. Finalmente el product manager vuelve al principio del proceso. Yo lo que les propondría es un sistema muchísimo más ágil donde básicamente el equipo entero es una unidad funcional y el equipo entero tiene que ir de la mano desde el principio. Es muy importante que tanto ingenieros como diseñadores como el product manager estén igualmente involucrados desde el principio. Esto es especialmente importante si quieren ir muy rápido. Si cada vez que ustedes necesitan algo tangible de código, tienen que darle toda una explicación al programador de por qué se está haciendo, cuál es la intención del usuario, cuál es el valor, van a perder muchísimo tiempo. Y ahora vamos a ver ejemplos. Una de las razones por la que esta es importante, y esto es de nuevo algo que me tomó mucho tiempo aprender, es que la primera versión siempre va a fallar. Si ustedes crean una primera versión de su producto y es un éxito absoluto, van a estar en el 0,1% de empresas que lo lograron. Creo que asumimos muy frecuentemente que somos perfectos y que nuestros usuarios son perfectos y que todo es un proceso y que todo es predefinido y establecido. Y la realidad es que incluso con todo el feedback de usuarios, con todas las entrevistas, con toda la validación, la primera versión va a fallar. No va a ser perfecta y debería de fallar. Es parte del proceso de experimentación. Esto, yo no sé cuántos de aquí conocen el concepto, pero esto es lo que en planificación urbana llaman un desire path. Es decir, una vez que construyen un parque, especialmente pasa con parques, los usuarios de este parque, en este caso serían usuarios, realmente no quieren utilizar el camino que se les ha diseñado y empiezan a utilizar un path adicional que se crea pues solo por el hecho de ellos caminando en ese path
Muchos planificadores urbanos actualmente lo que hacen es diseñar un parque sin caminos de cemento, esperan a que la gente trace sus propios caminos y ahí diseñan el camino de cemento. El camino este es el que ustedes necesitan encontrar. Evidentemente, un producto de software no tiene césped o hierba para ver por dónde va el usuario, pero ustedes tienen métricas, tienen datos, tienen la habilidad de ir rápidamente a cualquier usuario y hablar con ellos. Yo diría que la forma de encontrar este Desire Path es hablar con los usuarios, con sus clientes, con sus usuarios todos los días. No debería de haber un día en el que ustedes no estén preguntándole al usuario si esto merece la pena, si ustedes están felices, si mi producto está logrando lo que usted necesita. Cada día que ustedes no hablan con un usuario es día que queman dinero. Y he visto muchas empresas, sobre todo cuando hay una cultura interna de, por así decirlo, de demasiada confianza en uno mismo. Muchos equipos, yo he visto empresas desaparecer precisamente por eso, por el fallo de decir, no, es que estamos completamente seguros de que este es el camino que teníamos que desarrollar. Quizás no tienen métricas suficientes para entender que al usuario no le está gustando eso. Y la mayor parte de empresas no mueren porque se les acabe el dinero. La mayor parte de empresas mueren porque el usuario no está interesado y poco a poco van evaporándose. La mejor forma de persistir y de seguir creando un producto increíble es encontrar este camino. Y no es fácil, es un proceso complicado, pero pueden ir utilizando ese concepto que les comenté del Beta Club. Encuentren a los usuarios más activos, que más crean en su visión y expriman todo el conocimiento que puedan de ellos. Creo que hay una pregunta de Germán. Ahí, Germán. Sí, Antonio, muchas gracias. Y ahorita que estabas hablando comencé a pensar en algo, especialmente cómo lo estructuras tú a nivel de empresa, porque normalmente la persona de producto no es la persona que está vendiendo y a veces no es el que tiene ese contacto directo con el usuario o con el cliente o con con el cliente. ¿Cómo lo estructuras tú a nivel empresarial? A la persona de producto le das más responsabilidades tiene que tener un rol más comercial. ¿Cómo lo aplicas? Eso es una muy buena pregunta. Nos costó muchísimo tiempo y diferentes formas aplicarlo, porque cuando empezamos a hacer esto del Product Manager, estar como más en la parte comercial, creo que éramos ya como 50 personas. Y ahí se convirtió incluso más difícil, ¿no? Porque uno tiene procesos establecidos, tiene roles, tienes agente de ventas, tienes account executives, tienes SDRs. Lo hicimos de dos formas. Uno es asegurándonos de que los product managers y el equipo de ventas estén siempre conectados y on the same page. La forma en la que hicimos esto es asegurarnos de que hay weekly checkpoints entre ventas y producto. Yo recuerdo que cuando estaba liderando producto teníamos un meeting todos los miércoles donde ventas y producto mostraban cada lado de su ecuación. La gente de ventas mostraba todos los objections que estaban teniendo de clientes, tanto existentes, si había un poquito de upselling como nuevos. Y producto mostraba en lo que estaba trabajando y cómo conectaba. La otra parte es cultural. Al principio, y esto pasa en muchas empresas, la cultura del equipo de ventas es muy diferente a la cultura de producto, cuando realmente, o de ingeniería incluso, cuando realmente tendrían que ser la misma, porque el éxito es común. Entonces, trabajamos bastante en asegurarnos de que hubiera ese grado de confianza entre el equipo de ventas y producto, para que el equipo de producto pudiera ir al equipo de ventas y preguntarle, oye, ¿cuáles son nuestros mejores clientes? ¿Me puedes hacer una introducción por email para hablar directamente con ellos? ¿O cuáles son los mejores clientes potenciales que tienes ahora mismo en el pipeline y que están en una parte del funnel de ventas donde no sea un riesgo muy alto que yo pueda sentarme y hablar con ellos de sus necesidades de negocio? Entonces, hay que intentar usar el equipo de ventas como funnel para que la gente de producto de ingeniería hable directamente con el consumidor,
funcionó de forma fantástica. Es como realmente rompimos esa barrera, porque al final, cuando uno tiene un equipo de ventas establecido, tiende a construirse como una especie de pantalla que impide que la gente de producto de ingeniería hable con los usuarios, no ya los usuarios, sino gente que no es usuario todavía. Otra cosa que pueden hacer de forma sistémica y que nos funcionó muy bien es nosotros conectamos, y esto es una solución más técnica, es menos de proceso, nosotros conectamos un producto llamado Gong a nuestro Zoom y a nuestro Salesforce. Gong hace grabaciones automáticas de cada llamada de ventas que se hace por Zoom y las ofrece como grabaciones de vídeo con transcripciones y contexto a toda la empresa. Entonces convertimos todas las llamadas, realmente piénsenlo, si lo piensan de esta forma, cada llamada de ventas se convirtió en material de investigación para el Product Manager. Entonces empezamos a utilizarlo muchísimo, podíamos dividir por categorías, por features, pero en general lo importante es que el equipo de ventas y de producto estén culturalmente alineados, que estén hablando con el mismo vocabulario. Si ustedes tienen un equipo, una reunión con alguien de ventas y alguien de producto, y producto empieza a utilizar acrónimos que ventas no entiende, paren en ese momento y aclaren el room y que todo el mundo entienda todos los acrónimos y todas las palabras. Yo creo que para nosotros fue muy, muy determinante. A nivel de empresa es cultura, es un poco de proceso y son también herramientas como las que comentaba. Gracias, Antonio. La verdad que aprecio mucho tu feedback. Benji, Alberto, ahí agregamos a la conversación que tuvimos ayer. Gracias. Es muy difícil, es uno de los, yo creo que fue uno de los problemas más difíciles de resolver, porque nos dimos cuenta ya cuando éramos un equipo grande que la gente de producto de ingeniería tenía que estar hablando no solo con clientes actuales, sino con gente que no es cliente todavía. Pero bueno, al final hay incentivos, el equipo de ventas quiere vender y el equipo de producto quiere desarrollar. Entonces, alinear eso es difícil, pero desde un punto de vista cultural, simplemente tienen que sentarse con ellos y decir, miren, la única forma de construir algo que tenga éxito es entender qué es lo que el cliente necesita. Y la gente de ventas no son analistas de negocio, no son product managers, cada uno tiene sus habilidades. Entonces es importante que reconozcan esas pequeñas necesidades y de que estén simplemente hablando. Otra cosa que hicimos a nivel cultural es asegurarnos de que hubiera relaciones de confianza estableciéndose entre miembros individuales del equipo de producto de ingeniería y equipo de ventas. O sea, que nosotros viéramos que había buena conexión y buen feeling entre ambos para que no haya barreras de tipo cultural. Lo importante es que un product manager al final del día esté preguntándose, necesito validar si esto merece la pena o no, y que no sienta que tiene que ir a través del jefe de no sé quién, sino que pueda simplemente escribirle a ese amigo que tiene en el equipo de ventas para contactar directamente con alguien. Bueno, como les comentaba, es muy fácil hacer ágil falso y es muy fácil, si vemos el diagrama al principio, crear algo que en papel luce fantástico y que el usuario no tiene ninguna intención de usar. Y a mí esto me ha pasado ya unas cuantas veces. Y hay empresas enteras que pueden pasarse 1 año o 2 años construyendo algo para que luego el usuario ni siquiera sea infeliz, simplemente sea apático. Quizás es peor un usuario apático que un usuario infeliz, porque el usuario apático ni siquiera te da feedback. La forma de solucionarlo es hacer el ágil auténtico. El ágil auténtico es que tanto ingeniería como diseño y ventas tienen que estar involucrados desde el principio. Y me refiero desde el principio, no todo el mundo tiene que estar en todas las llamadas con el usuario, pero todos los documentos, por ejemplo, con observaciones, con problemas, los roadmaps, el plan de ustedes, qué es lo que queremos desarrollar, tiene que ser público para todo el equipo y no solo público. Todo el mundo en la empresa tiene que entender qué se está haciendo y en qué momento se está haciendo para que si hay algo que hay una pequeña ceguera donde un equipo no está viendo que están fallando en algo,
siempre haya la oportunidad para que alguien en el equipo se sienta seguro de decir, levantar la mano y decir, de hecho, yo he estado hablando con 20 clientes esta semana y ninguno de ellos me ha comentado nada sobre este feature. Entonces, realmente es muy, muy sano que ingeniería esté involucrada desde el primer momento. El product manager al final no es el dueño del proceso de desarrollo de producto. El product manager es el switchboard, es el conector de todas esas partes. Especialmente en productos complejos, yo he visto que los mejores productos son productos donde tanto product managers como ingenieros como diseño están participando juntos, no solamente en el desarrollo del producto, sino en la propuesta de negocio, en el documento de requisitos y donde cada iteración se testea con usuarios. Y ahora veremos un ejemplo que he hecho con eso. Al final van a lograr que el usuario realmente use algo que con lo que estén felices. Y sin ir más lejos, quizás el mejor ejemplo de esto es cuando uno estaba en el colegio o cuando uno estaba en la universidad y tenía un gran ensayo por escribir, el típico ensayo de 10 páginas o 20 páginas. A nadie se le ocurriría estar un año escribiendo el ensayo sin mostrárselo al profesor para que luego le pongan una F. Es el típico checkpoint, el típico milestone donde vuelve al profesor y le pregunta, ¿qué tal hasta ahora? ¿Qué tal el primer draft? ¿Qué tal? Es exactamente el mismo proceso que estoy comentando. Este es un ejemplo con inversión progresiva. Es decir, hemos hablado de observar y establecer cuál es el problema del usuario. De nuevo, el trabajo de establecer cuál es el problema es difícil, no todo el mundo es bueno, pero la forma de hacerlo es realmente establecer cuál es el problema de usuario. No es muy diferente a el consulting tradicional de negocio. Es decir, al final ustedes están intentando entender de lo que les dice el usuario, de sus datos, de su situación, están intentando destilar qué es realmente lo que el usuario necesita y no necesariamente lo que quiere. Como les comenté, yo soy muy fan de experimentos de propuesta de valor. Puede ser un PDF, puede ser un one-pager, puede ser un waitlist, puede ser un beta club, tanto para usuarios existentes como para nuevos usuarios. Es extremadamente barato, especialmente si lo comparan con el desarrollo de un producto. Es extremadamente rápido, se logra en horas o días. Pueden tenerlo listo en nada de tiempo y al menos van a conseguir un waitlist de gente que está interesada o no, y un grupo de gente que pueden utilizar para su beta club, para luego, a medida que van añadiéndole más inversión al producto, puedan volver y hacerles preguntas sobre lo que inicialmente les comentaron. Entonces tienen varias rondas de iteración. Finalmente, propuestas de valor. Yo personalmente soy muy aficionado a utilizar directamente diseños, directamente Figmas y wireframes, algo que sea un prototipo no funcional, muy fácil de hacer, un poco más caro, como pueden ver es inversión progresiva, es un poco más caro que crear simplemente un one-pager, y sentarme con los usuarios que respondieron a esto y decirles, estos son los diseños que tenemos en mente, ¿qué opinan? Y utilizar varias rondas de feedback y iterar en esos diseños. Y poco a poco ir escalando el nivel de inversión que hace. Uno nunca debería de ir de observar y establecer el problema y establecer la propuesta directamente a diseño y directamente a desarrollo sin haber hablado con el usuario un montón de veces. Hasta un poco el objetivo interno es demostrar que todo esto merece la pena. Sí, perdón, creo que tenemos preguntas. Sí, hay dos preguntas. Primero, Ronnie. Gracias, Antonio, otra vez, súper interesante lo que nos compartes. En el caso nuestro, nosotros somos un B2B2B, es decir, nosotros estamos enfocados en nuestro negocio para ser una herramienta o un vehículo para empresas que hacen integración de tecnología. Y el enfoque de nuestro producto es ayudar al cliente final a reducir drásticamente sus riesgos de paralizaciones en sus operaciones críticas. Cuando todo este proceso de testeo lo deberíamos hacer con el usuario final, con nuestro cliente directo que es el partner, con ambos,
¿Cuál sería tu feedback? Y también el tema de la comunicación, porque Sí. nosotros tal vez ahorita estamos manejando dos brazos de comunicación. La información que le compartimos al usuario final de cómo le generamos valor y también al partner cómo le generamos valor, porque son dos mensajes totalmente distintos. Me encantaría tu feedback ahí, por favor. Totalmente. Bueno, lo que está describiendo es exactamente el problema con el que yo lidié durante 5 o 6 años. Silo es B2B2B. Los clientes de Silo son empresas. Perdón, los clientes de Silo son también empresas. Bueno, hay varios temas. Uno es, al final ustedes están en llamémoslo, un marketplace implícito, aunque sea SaaS, y donde tienen varios lados, y quizás es más fluido de lo que parece. Yo hablaría con ambos. Hay solamente varios conceptos quizás, y son cosas con las que yo he lidiado y quizás ustedes también se sientan identificados. Uno es, ¿qué tipo de relación tienen ustedes con el cliente inmediato de ustedes? Es decir, la segunda B en B2B2B. Y si tienen o no una relación en la que es aceptable que ustedes hablen directamente con sus clientes. Eso es importante. Más que nada porque lo último que quieren ustedes es que las expectativas de su cliente inmediato se vean rotas por un comportamiento de empresa que no encaja con la relación que ellos esperaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, en supply chain, que es en donde yo he trabajado, hay bastante recelo de pues, mi cartera de clientes, mi cartera de vendedores. Entonces, para nosotros fue extremadamente difícil tener acceso al cliente de nuestro cliente. Más que nada por ese recelo a nivel de empresa, muy tradicional, es un recelo muy tradicional. Yo creo que hoy en día en empresas nuevas no se lleva tanto, pero bueno, es el Rolodex antiguo, ¿no? Entonces, si ustedes pueden y tienen una relación donde es aceptable que vayan directamente o de forma intermediaria al cliente de su cliente, háganlo. Me parece que es extremadamente útil tener feedback también del cliente de su cliente. Uno nunca sabe en el futuro si depende depende del tipo de producto que ustedes tengan. Yo personalmente mi feedback sería que intenten crear una marca poco a poco que no solamente es visible a su cliente directo, sino que tenga un poco de visibilidad más allá. Y esto es muy delicado. Especialmente estaba pensando en el ejemplo de WhatsApp, donde si ustedes están, por ejemplo, ofreciendo servicios a bancos, claro, el banco tiene también un cliente. Entonces, es muy delicado ofrecer o ser visible al cliente de tu cliente si la expectativa desde el principio es de una solución white labeled, ¿no? Si pueden, háganlo. Me parece que es extremadamente importante entender el feedback no solamente de su cliente potencial, de su cliente directo, sino del cliente más allá. Una forma de hacerlo es establecerlo como un partnership y que un poco el objetivo, y yo sería muy sincero con mis usuarios y yo les diría, miren, al final ustedes están ofreciendo servicios a alguien y nosotros queremos asegurarnos de que ese alguien tenga la mejor experiencia posible. Entonces es difícil, pero yo lo intentaría hacer. Si ustedes no tienen una relación con su cliente directo donde eso sea aceptable, tienen que ir poco a poco moldeándola, no solo a nivel de desarrollo de producto, también a nivel de empresa les dan mucha flexibilidad para crear productos en el futuro y también estar expuesto directamente a los problemas del cliente, de su cliente. Les da muchísima más cobertura. Buenísimo. Hay una pregunta más ahí de Germán. Muchas gracias. Súper interesante. Este framework que estás mostrando en slide es un tema progresivo. ¿Se lo haces constantemente con todos los nuevos features o solamente lo utilizas hasta encontrar product market fit? No, continuamente, incluso después de conseguir product market fit. O sea, así es como desarrollamos nuevos productos en Silo, incluso con un equipo de 100 personas después de 6 años. Porque básicamente cada nuevo feature, como nuestro sistema es bastante crítico, cada nuevo feature son
semanas y semanas de desarrollo. Yo no me atrevería a invertir millones de dólares en desarrollo si no tengo una prueba interna o una demostración de que esto va a ser útil. Entonces sí, lo seguimos haciendo continuamente. Buenísimo. Ahí, Benjamín tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta, justamente también en relación a lo que dices en lo fácil que es llegar a este fake agile, forma de llegar a este proceso agile, más que nada también porque a la hora de crear el desarrollo del producto, uno mismo se pone un deadline. Entonces, por eso, al tratar de trabajar un deadline, es cuando, ¿sabes qué? Llego al fake agile, me olvido del problema y trato, y ya no, o sea, o me olvido de iterar, o pospongo la iteración, y de alguna forma, claro, llego ya a los usuarios que están descontentos, o que el resto de los inversionistas ven que el desarrollo no estuvo adecuado o alguna cosa así. ¿Cómo llevas este punto de justamente deadline versus las iteraciones que hacen que justamente el desarrollo del producto sea más extenso de lo que uno propone al principio? Totalmente, totalmente. Yo he tenido exactamente ese mismo problema como CTO. He tenido el problema desde el punto de vista del producto. Creo que hay varios temas. Uno es que los deadlines arbitrarios no funcionan. Hay que tener mucho cuidado cómo se hacen deadlines. Para mí, internamente, un deadline es muy apetecible porque le da algo tangible al resto del equipo. Especialmente en equipos donde la parte de negocio y la parte de desarrollo no están en la misma sintonía o en la misma cultura. Un deadline es como un contrato. Es algo fácil de ver, algo fácil de apreciar, pero la realidad es que ese deadline no vale mucho si al final del deadline lanzas algo y el usuario no le interesa. Yo personalmente, los deadlines que hacía, los hacía a nivel de fase y no a nivel de lanzamiento final, muy desde el principio. Es decir, nosotros teníamos varios tipos de deadlines y tenemos varios tipos de deadlines. Uno es más de estilo, para este quarter queremos incrementar nuestro revenue por tanto, right? Ese es como más como abstracto, como muy de alto nivel. Y poco a poco vas como caminando hacia atrás desde ese objetivo y vas diciendo, vale, para entonces tenemos que tener un incremento de usuarios del tanto por ciento. Ok, ¿qué necesitamos hacer para eso, para que eso sea posible? Y un poco vas planificando esos deadlines tanto desde el lado más como abstracto y como del lado más como específico. Entonces, para mí sería muy difícil, sinceramente, siendo más específico, si yo soy product manager y estoy todavía observando el problema, es imposible que yo te diga cuándo voy a poder lanzar el producto, sencillamente. El deadline funciona muy bien como medida por así decirlo, de presión y de fuerza sobre el equipo. Yo creo que los deadlines son saludables, pero se tienen que utilizar con muchísimo cuidado, porque al final la gente, si fallas un deadline varias veces o si no lo fallas y terminas creando algo que o está mal hecho, o está mal diseñado, o está hecho a prisa, o el usuario no le interesa, la gente poco a poco va perdiendo el respeto por esos deadlines. Entonces, yo creo que es muy importante, de hecho, si utilizan Gantt charts en su equipo, lo que pueden hacer es establecer un deadline que es más como abstracto a nivel de, oye, la razón por la que queremos hacer este proyecto a nivel de nuestro interno de empresas, porque queremos incrementar nuestro revenue, o queremos reducir el churn, o queremos aumentar el retention del usuario, cual sea que la métrica que ustedes traquean internamente. Y en base a eso, permitir que el equipo rellene sus pasos, right? Al final, ustedes como fundadores, ustedes son equipos pequeños todavía, pero el objetivo de ustedes como fundadores es que todo esto no tengan que preocuparse de ello, que ustedes lleguen a un punto en el que tengan un equipo tan grande y tan bien organizado que lo que les importe sea el resultado final. Tienen que empezar a darle autonomía a sus equipos para que desarrollen cuáles son los milestones. Entonces, yo lo vería más como milestones que como deadlines, donde pueden tener, vale, para tal día queremos haber demostrado si merece la pena crear un diseño o no. Y para tal día queremos haber demostrado si merece la pena al menos desarrollar un MVP. Entonces, son deadlines más como intermedios, por así decirlo.
Buenísimo. ¿Y Sebastián? ¿Qué tal, Antonio? Muchas gracias por la charla, muy interesante. Dándole double clic a las rondas de feedback, algo que funcionó muy bien con nosotros es hacer una prueba de concepto, un piloto, un mes, 2 meses, donde tenemos unos KPIs que seguimos y de hecho el banco, porque trabajamos con bancos, Sí. busca a los usuarios y le dice cuál es su feedback, ¿no? Y de ahí podemos ir moldeando cuál va a ser la siguiente iteración o el siguiente deadline que tenemos, como mencionaste. Pero el problema más grande es que de ahí para adelante se puede ir perdiendo un poco, ¿no? Porque el plan piloto es como que, ok, la primera prueba y luego cuando ya empieza, el banco se empieza a volver un poco celoso de la información y eso, y como que no quiere compartir tanto o no quiere conectar mucho su usuario final con WhatsApp en este caso, ¿no? Porque nosotros deberíamos trabajar en el background y es lo que le vendemos, ¿no? Entonces, ¿cómo has tenido el mismo problema? ¿Cómo haces para convencer a una institución grande, antigua, a romper un poco ese modelo y tener esa transparencia? Sí, Totalmente. Y de hecho, el problema que tú comentas es un problema que directamente Silo también tiene productos de infraestructura financiera y todo lo que toca bancos o fintech. Si tienes B2B2C o 2B, evidentemente el banco va a ser muy receloso de compartir esa información contigo. Varias cosas. Uno, yo lo establecería como un partnership y estoy seguro de que es como ustedes lo están pensando también. A la hora de hablar con el equipo ejecutivo del banco, con el equipo de desarrollo, establecerlo siempre como nuestros incentivos están alineados, establecerlo muy desde el principio y asegurarles de que el negocio de ustedes es de infraestructura, no es de reemplazarles. Algo con lo que nosotros tuvimos un poco de problema era convencer a nuestros clientes, a nuestros usuarios, de que no estábamos ahí para reemplazarles a ellos, sino para elevarles. Entonces, es más de creación de relación con el cliente y es más de convencerle de que este partnership es para que nosotros podamos proveerle el mejor servicio a usted y al cliente de usted. Pero evidentemente se van a enfrentar con pues, negocios más tradicionales, que es lo que me ha pasado a mí también. Creo que una forma de verlo es acotar muy bien el experimento, es decir, decirles, miren, ustedes tienen una política de privacidad, también desde el punto de vista de negocio no les interesa compartir toda la información con nosotros, pero la realidad es que nosotros queremos proveerle un muy buen producto. Entonces, acotar el scope de cuántos datos pueden ofrecerles, especialmente después del piloto, decir, miren, ¿qué tal si, este es un ejemplo, ¿no? El 10% de los datos que van a través de nuestro sistema los podemos utilizar solamente para entrenar nuevos modelos o para obtener feedback de si funciona o no con el usuario, o qué tal si nos dan acceso a un cohort de sus usuarios muy pequeño, pero a 6 meses, a 1 año. Como que establecer muy bien desde el principio la expectativa, que el banco no piense, bueno, es que realmente lo que quieren es un poco utilizar los datos, hacer farming de los datos y un poco empezar a utilizarlo o para otros clientes, otros bancos. Entonces, creo que es importante, es un problema también de relación, de crear una relación muy diferente con el cliente. Muchas gracias. Súper, esas son todas las preguntas, Antonio. Vale. No, me alegro de que haya preguntas. ¿Cómo lograr esto desde un punto de vista de cultura? Muy importante, tienen que tener ingenieros proactivos que puedan operar, ingenieros, product managers, en general, gente en el equipo que pueda operar con un alto grado de incertidumbre, con muy poca estructura, mínimo, en mi opinión, de 3 a 5 años de experiencia. Necesitan gente con una madurez emocional bastante importante. Ustedes a este stage no tienen tiempo para gestionar a la gente. Si ustedes ven que están gastando tiempo gestionando day-to-day problemas de human resources, entonces esa persona no tiene que estar en el equipo de ustedes. Y eso a mí me costó también mucho tiempo entenderlo.
Llegará un punto en el que ustedes puedan contratar a people managers y a leaders, pero ahora mismo ustedes a este stage tienen que estar preocupados por ejecución. La mejor forma es encontrar gente que tiene mucha experiencia, pero que está muy temprana en su carrera, pero con ese middle point de que tienen suficiente experiencia, pero están temprano en su carrera y tienen mucha ambición por ser parte del equipo de ingenieros o diseño o negocio fundador de su empresa. Yo siempre he utilizado el baremo de cuánto tiempo dejarías a esa persona sin supervisión a cargo de un proyecto. 3 meses, 6 meses o un año. Al stage de ustedes, mínimo 6 meses. Si ustedes ven que tienen que estar encima de alguien 3 veces por semana y tienen que estar continuamente, esa persona quizás no tendría que estar en el equipo. No todo el mundo vale para trabajar en una startup. Está totalmente bien, no hay ningún problema. Necesitan a gente con mucha autonomía. Muy importante, cultura de comunicación, desde de ventas hasta producto, pasando por ingeniería, todo el mundo involucrado, todo el mundo tiene que estar involucrado y tener visibilidad. Si el ingeniero se está enterando de por qué están haciendo un proyecto cuando lee los user stories por primera vez, eso es fallo. Ese ingeniero va a tener que pasar tiempo entendiendo por qué se hace, el diseñador va a tener que entender la intención del usuario y cada vez que es como patata caliente, ¿no? Es decir, cada vez que alguien le lanza la patata caliente al siguiente equipo, ese equipo va a tener que rehacer toda la investigación, entender por qué hacen esto. Entonces es importante que, por eso les comentaba, que lo más fácil es que todo el mundo esté involucrado en menor o mayor grado en el producto desde el primer momento. Y eso no significa, bueno, todos estamos ocupados, eso no significa que todo el mundo tenga que estar en todos los meetings, en todas las llamadas, pero que haya una cultura de empresa de transparencia y de visibilidad donde todo el mundo entiende por qué se está creando un producto. Muy importante que se pregunten el por qué y que permitan a su equipo y que empoderen a su equipo a preguntarles a ustedes también por qué. Los mejores fallos evitados, en mi opinión, que yo he evitado, ha sido porque miembros de mi equipo me han sentado y me han preguntado por qué estamos haciendo esto. ¿Realmente esto merece la pena? Entonces, al final, bueno, ustedes como fundadores están ocupados, todos estamos ocupados, contratan a su equipo no solamente por su capacidad para programar o diseñar o vender, sino por su criterio y por su madurez emocional. Y finalmente, y esto es simplemente un pequeño resumen de cómo yo lo veo, al principio, cuando uno crea un producto, una empresa, lo más importante es ejecución. Es decir, cómo de rápido van. La única razón para ir rápido, por así decirlo, es probar o no product market fit en el menor tiempo y coste posible. Y luego ya, una vez que prueban product market fit, una vez que prueban que lo que están construyendo o lo que van a construir merece la pena, entonces pueden hacer buen quality control, especialmente cuando antes hablábamos de exponential en productos de hardware. Evidentemente el proceso es muy, muy diferente. Yo he trabajado en hardware, uno no puede improvisar tan fácilmente como con software, pero es muy importante que vayan probando cada milestone. Y finalmente, que ustedes sean la visión de la empresa. Hay algo, ustedes van a poder reemplazar people management a medida que la empresa vaya creciendo. Deberían de contratar people managers que sean mejores que ustedes y líderes que sean mejores que ustedes para que les ayuden. Deberían de contratar gente que sean individual contributors mejor que ustedes, pero hay algo que nunca va a ser reemplazado y es la visión de la empresa. Pero sí, eso es todo. Y finalmente un par de cosas de lectura adicional que les recomiendo. Me imagino que algunos de ustedes han leído el essay de Paul Graham de Do Things That Don't Scale. Muy, muy bueno. Y un libro de marketing, pero que personalmente yo creo que todo product manager debería de leer. Y eso es todo. Buenísimo, Antonio. No sé si, bueno, hay una pregunta, Germán, ya la atiendo, no te preocupes, pero creo que también para poner en colación, tú creaste
también una forma de organizarlos en equipos pequeños y nucleares que tal vez sirve de complemento a todo esto, o sea, porque Sí. creo que vale la pena entender que no, o sea, lo has dicho una y otra vez y nunca va a estar viejo, que de alguna manera todos terminan hablando con los usuarios. Entonces, muchas veces hemos visto que los founders se saltan este paso porque quieren vender y quieren muchas cosas, y lo que están haciendo es dejando de aprender aunque no quieran. No sé si quieres comenzar un poquito de esta estructura que te ha funcionado a ti. Sí, no, realmente Silo está dividida en pods y el sistema de pod no es raro de encontrar. En cada pod es una unidad funcional que trabaja en un proyecto desde principio a fin. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo específico, Silo tenemos toda la parte de ERP, más FinTech, bancario, Marketplace. Entonces tenemos un pod que se dedica a la parte de ERP, otro pod que se dedica a la parte de contabilidad, otro pod de Marketplace y otro pod de procesamiento de pagos y otro pod de créditos bancarios, loans, toda la parte de crédito. Cada pod son un tech lead, que es un ingeniero que programa 30% del tiempo y hace gestión 70% del tiempo, y luego 2 o 3 ingenieros mínimo, que son o backend o frontend o full stack, un diseñador. El diseñador, Silo ahora mismo tiene 2 diseñadores para un equipo de casi 100 personas, nos faltan diseñadores. Y finalmente un product manager por pod, muy importante, y una persona de control de calidad. Varias cosas importantes. Cada pod tiene lo llamamos un liaison, un miembro del equipo de ventas o del equipo de account management, que es como prestado, por así decirlo, al pod y que actúa como como la persona de negocios en el pod. El objetivo realmente es que haya esa conexión que les comentaba antes entre el equipo de ventas o el equipo de account management y el equipo de desarrollo. Entonces se convierte en parte del equipo, incluso de forma cultural a la hora de hacer eventos, offsites o incluso offsites virtuales, participa con ellos. Realmente esa persona de ventas o de account management llega a sentirse parte del pod. La forma en la que elegimos qué persona de negocios va a cada pod es por lo que ellos han visto en el mercado. Entonces nosotros, por ejemplo, el equipo de ventas lo teníamos muy dividido en torno a regiones en Estados Unidos, pero también segmentos de mercado. Y cada segmento de mercado necesita cosas muy diferentes. Entonces, un poco tratábamos de alinear lo que esa persona de ventas había visto en el mercado con lo que cada pod estaba haciendo. Y revisaban documentos de requisitos con el Product Manager, ayudaban al Product Manager y al Tech Lead a encontrar usuarios para hablar con ellos. Entonces, básicamente un pod es como unidad funcional muy típico en empresas incluso como Google. Quizás la diferencia es que desde un primer momento todo el mundo está, no todo el mundo tiene que estar en todos los meetings y todas las llamadas, pero sí todo el mundo en el pod está muy consciente de tanto las observaciones como el problema, todo lo que son los gone calls que me refería antes, todo el material de investigación está en Notion publicado para toda la empresa, con lo cual todo el mundo sabe qué es lo que está ocurriendo y por qué. Creo que este tipo de pod o de equipo crea también, no sé si han visto alguna vez un chart que es performance y psychological safety. El objetivo de toda empresa tendría que ser que estén en el cuadrante superior a la derecha, es decir, high performance, high psychological safety, que es un modo en el que tienes todo el equipo está haciendo un performance de muy alto rendimiento, pero también se sienten con la confianza para raise a flag y comentar, oye, esto está fallando, esto no es correcto, estamos indexando demasiado en cierto segmento de mercado. Entonces, básicamente es así como estructuramos los pods.
Luego hay chapters, de nuevo un concepto bastante común en la industria, donde toda la gente de frontend o toda la gente de backend se reúne una vez a la semana para revisar arquitecturas comunes. Pero en general la clave de cómo puede funcionar esto es un pod funcional a nivel de producto, a nivel de negocio, y no tanto de solamente el equipo de backend acá, solamente el equipo de diseño en el otro lado. Genial, muchísimas gracias, Antonio. Creo que eso termina de cerrar. Ahora la pintura, solamente consciente para todos los demás, quedan 9 minutos. 3 últimos voy a aprovechar para cerrar para que utilicen bien el tiempo. Entonces, ahora sí, Germán, ¿tenés una pregunta? No, estás en Gracias, mute. gracias, Antonio. Otra pregunta que me llamó y me pareció muy importante. Tú mencionaste mucho el equipo, que es Sí. importante el equipo para crear un gran producto, según lo que... Y vi que pusiste específicamente, las personas que me gustan son 3 años de experiencia. No sé si podrías profundizar un poquito rápidamente en ese aspecto, como que dijiste un perfil muy único, como que ya lo tienes, el perfil ya lo tienes identificado. ¿Cuál es ese perfil exactamente que mencionas? Es gente que tenga un alto grado de madurez emocional, pero que, y estoy refiriéndome al stage en el que muchos de ustedes están ahora, es decir, de 0 a 20 empleados o 30 empleados. Y si hay alguno en esta sala que ya pasó de los 30 empleados, avísenme porque no lo sabía. Pero necesitan a gente que tenga la suficiente experiencia como para saber lo que están haciendo, gente que ya haya cometido errores, que ya se haya estrellado contra la pared unas cuantas veces, pero que estén dispuestos a ser miembros de un equipo muy temprano. Creo que muchos fallos, les voy a dar un ejemplo. Un amigo mío está empezando una empresa ahora mismo y él no es técnico, no tiene ningún miembro técnico en el equipo. Y lo primero que me dijo es, no, es que necesito contratar a un CTO. Yo le dije, no, lo que necesitas es ejecutar. Un CTO, a menos que sea un CTO muy hands-on, el CTO se encarga de leadership, de people management, de visión, de arquitectura. Tú necesitas a alguien que, como decimos en España, tire código, ¿no? Entonces, es importante que al stage de ustedes encuentren a gente que es muy buena a la hora de individual contribution, es decir, ejecución. 3 a 5 años de experiencia no significa que no haya gente. Yo he contratado a gente con ya 10 años de experiencia que simplemente no quieren ser managers, quieren ser solo en la parte de ejecución, pero me parece que es el sweet spot de alguien para un equipo más temprano. La realidad, siendo honesto con ustedes, es que ser un ingeniero o diseñador o ventas en un equipo, en una startup, es muy difícil. Requiere horas, requiere mucho sacrificio, requiere mucho esfuerzo. Es importante que encuentren gente que esté dispuesta a hacer ese sacrificio y que no se arrepienta después de 2 o 3 meses. Sobre todo el grado de incertidumbre. Va a haber, si lo hacen bien, va a haber momentos en los que tengan que ir a miembros de su equipo y les digan, ¿sabes en lo que estuviste trabajando un mes? No lo vamos a hacer. Let's go back to the whiteboard. Y no todo el mundo acepta eso con un alto grado de felicidad. Entonces es importante que contraten a gente que tenga muchísima flexibilidad culturalmente, que sean personas que comuniquen mucho, que hablen, que sean curiosas. Yo, sinceramente, el perfil ideal para mí es alguien que quiere crear su propia empresa en el futuro. Y la mejor gente que yo he contratado ha sido gente que desde el primer momento me dijo, mira, yo tengo 25, 26, 30, 35 años, los que sean, 40 es que da igual, pero quiero aprender, quiero entrar en tu empresa para aprender y dentro de 5 años crear mi propia empresa. Yo creo que ese es un perfil fantástico, porque ya llegan como con la predeterminación de que vienen a aprender mucho, a involucrarse. Entonces, bueno, lo de 3 a 5 años de experiencia es un
es un ejemplo, hay gente con 10, 20, 30, pero es importante que sean gente con ganas de ejecutar. Nada de ejecutivos que no ejecuten, sinceramente. Yo he cometido el error antes de contratar directores o VPs demasiado temprano, que, bueno, hay gente que no sabe ejecutar a nivel, que está bien, que son muy buenos people managers o leaders, pero que no pueden ejecutar por sí solos. Un ejemplo, por ejemplo, no en esta empresa, sino en la anterior, contraté a un VP de marketing extremadamente temprano y la primera solución del VP de marketing cuando entró no fue hacer trabajo por sí solo, sino outsourcing trabajo, contratar agencias para que le ayudaran. Es ese tipo de cosas. Es importante que al stage en el que están ustedes contraten a gente con una cultura de visibilidad, de transparencia, de ganas de trabajo, de motivación. Buenísimo. No, muchas gracias, Antonio. Y última pregunta antes de cerrar, Benjamín. Sí, gracias, Antonio. La verdad es que creo que esta charla se me está sirviendo bastante para tener bastantes visiones en general. Yo te quería una pregunta un poco más allá sobre la modalidad que están trabajando con los ponds y los chapters. O sea, veo claro, a ver, nosotros, o sea, bueno, en el stage en el que estamos nosotros, de alguna forma estamos trabajando solamente con uno, pero claro, si hay una visión de hacerlo un poco más, de que vaya a evolucionar hacia esa tendencia. Sin embargo, o sea, mi pregunta va, ¿cómo se maneja o cómo lo puedes llegar a manejar en forma de recursos humanos? Porque hacer también perfiles completamente diferentes, a ver, lo veo, hacer perfiles diferentes, como que quién es el jefe de ese de ahí donde todos tienen que reportar, donde todos tienen que estar moviéndose y que de alguna forma es el management o es la estructura que de alguna forma management lo pide, que quieren ver quién es el accountable, dónde tienen que estar, a quién tienen que reportar, como que siempre, porque siempre se está buscando ese líder que maneje a este tipo de pond, pero al ser de perfiles tan diferentes no es que hay un líder, no hay una persona así directa, o es el project manager. Sí, totalmente. Lo que yo he hecho en el pasado y lo que Silo sigue utilizando hoy es que los tech leads de cada pod son, llamémoslo, soft managers de los ingenieros. Es decir, el ingeniero no iría al tech lead para pedir vacaciones, pero es un soft manager desde el punto de vista de mentorización, de experiencia a nivel técnico, de tomar decisiones de arquitectura. Todo lo que sería people manager yo se lo dejaría a alguien que es o un director de ingeniería o un VP de ingeniería. No más de 10 a 15 personas no más de 10 a 15 personas de tipo direct report por manager. No sé qué tamaño tienen ustedes ahora mismo, pero yo recuerdo que evolucionamos bastante la estructura de management en cada milestone, va a ir cambiando, más que nada para que no haya managers que tengan 40 personas. Yo he llegado a tener 35 personas reportando a mí directamente y eso fue un error terrible que solucionamos rápidamente. Encontrar buenos people managers es muy difícil. Nosotros, yo finalmente, por ejemplo, contraté a un VP of Engineering para que me ayudara con la parte de people management, de la parte de ingeniería. Y tiene que ser gente con muchísimos años de experiencia, más años de experiencia que ustedes, si es posible. O sea, quieren contratar a gente que sea mejor que ustedes. Siempre debería ser el objetivo de cualquier fundador. Desde el punto de vista de otros campos que no sean ingenieros, depende también del número de personas de esa función, ¿no? Entonces, si tienen, por ejemplo, un diseñador para toda la empresa, pues evidentemente ese diseñador, yo no creo que debería de reportar al product manager, debería de reportar a un jefe de diseño o a uno de ustedes como fundadores. Y lo mismo con otras funciones. Entonces, desde el punto de vista de ingeniería, tradicionalmente una empresa de software va a tener más ingenieros que otros miembros de otro tipo en el pod. Yo establecería una estructura que diferencia entre un poco soft management, donde tienes a tech leads que son muy buenos en arquitectura, que proveen de un path de crecimiento profesional para esa persona, y luego alguien que tiene un poco más de autoridad moral, que es el people manager, que es a lo que ellos irían pues para sus
performance reviews, para sus annual reviews y demás. Pero como dije, eso va a cambiar mucho. Yo recuerdo si van creciendo a un buen ritmo, cada 6 meses, cada año se van a cuestionar la estructura de management, porque bueno, el equipo va creciendo y cada tamaño y cada fase necesita necesidades diferentes. Perfecto. Gracias, ya. Espero tener esos problemas, porque significa que estamos creciendo entonces. Sí, no, y eso es un buen problema. Si están creciendo y tienen que estar cuestionándose la estructura de management cada 6 meses, perfecto. Es un problema que hay que solucionar, pero es un buen problema. Genial. No, muchísimas gracias, Antonio. Estamos ahí un minutito pasado, pero quiero decir que no he querido parar nada porque cada minuto de esta conversación ha sido condensada en mucho conocimiento y sabemos de dónde viene. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Estoy convencido de que esto va a ser posiblemente una de las grabaciones más revistas porque hay muchos elementos que nos has dado sobre los cuales meditar, pensar y luego implementar. Pero de nuevo, Antonio, nos sentimos privilegiados de tenerte aquí en el programa. Ha sido súper útil para todos. Eso se ha visto también en la calidad de las preguntas. Y nada, para nosotros siempre poder encontrar mejores maneras para conectarte con los founders y poder destilar tu conocimiento en cosas que ellos puedan implementar ha sido un reto y a la vez un privilegio. Entonces, de nuevo, gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Y si puedo ayudar a cualquiera de ustedes en cualquier cosa, contáctenme y estamos hablando. Perfecto. Muchas gracias, Antonio. Eso, gracias. 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 Chao. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.